Hola, comenzamos este video en el que vamos a hablar del teorema de representación de Riesz. Consideramos un espacio de Hilbert H con un producto interno denotado por los paréntesis y comenzamos observando lo siguiente. Si tomo un elemento U del espacio H, puedo definir L sub U de H en R a través de L sub U de la siguiente fórmula. L sub U aplicado a B es el producto escalar U por B. Entonces, es decir, que cada vez que yo tomo un B, calculo el producto escalar, el producto interno de U por B, y ese número real es la aplicación de L sub U al vector B, al elemento B del espacio de Hilbert. Entonces, de esa manera, claramente L sub U es lineal por la bilinealidad del producto escalar, dejando la U fija y dejando la B como lineal. Y además, si yo escribo módulo de L sub U de B, eso es lo mismo que el módulo de U producto interno B, y eso es menor o igual por la desigualdad de Schwarz, que la norma de U, H, por la norma de B, H, donde esa es la norma del producto del espacio de Hilbert, y por lo tanto L sub U es lineal y acotado, es decir, que es lineal y continuo, porque cuando un operador es lineal, continuo y acotado es lo mismo. Es decir, que L sub U pertenece a lo que llamamos el espacio dual de H, el conjunto de los funcionales de H en R que son lineales y continuos. Muy bien, para un elemento de H', si quiero calcular la norma de LU, H', eso es el supremo para B en H, B distinto de 0, del módulo de LU de B dividido la norma H de B. Por lo que vimos aquí, eso es siempre, cada uno de estos cocientes es siempre menor o igual que la norma de U, H, por la norma de B, H, sobre norma de B, H. Por lo tanto, cada uno de esos cocientes es supremo, por lo tanto esto es menor o igual que la norma de U, H. Es decir, hemos probado que la norma de LU, H' es menor o igual que la norma H de U. Ahora, si yo tomo B igual a U, cuando escribo el cociente LU de U sobre norma de U, eso me da el producto escalar de U por U sobre la norma de U, que es igual a la norma de U. Y esta es la norma H. Por lo tanto, hay uno de estos cocientes que me da exactamente igual a la norma de U, es decir, que la norma de U de H es igual al máximo, no solo el supremo, sino el máximo, para B en H, distintos de 0, de LU de B sobre la norma de B, H, y por lo tanto es igual a la norma H' de LU. Entonces, resumiendo, cada vez que yo tomo un elemento del espacio de Hilbert, me puedo fabricar un funcional lineal y continuo, es decir, un elemento de H' a través de esta identidad. Y cada vez que tenga un funcional lineal y continuo definido por esta fórmula, lo que ocurre es que la norma de LU como elemento de H' es lo mismo que la norma de LU como elemento del H. Hasta ahí vamos bien, eso es la parte fácil de esta teoría. Lo que nos dice el teorema de representación de Riesz es que vale la recíproca. Es decir, que si ahora comienzo con un funcional L de H en R lineal y continuo, para ese L existe un único U en H, tal que L de B es el producto escalar de U por B para todo B en H.
Esto se llama teorema de representación de Riesz porque dice que cualquier funcional L lineal y continuo se puede escribir siempre como, se puede representar como un producto escalar. Es decir, todo L en H' es un L sub U de los de la página anterior. Y al ser un L sub U de los de la página anterior, resulta que la norma H' de CL es la norma de U, por lo que acabamos de ver justamente en la página anterior. Por lo tanto, esta parte ya está demostrada. Veamos ahora que es cierta la unicidad que está afirmada en esta parte del teorema. Y después veremos la existencia. Entonces, supongamos que hay U1 y U2 para un funcional L, tal que L de B es igual a U1 por B y es igual a U2 por B para todo B BH. Restando esto, lo que me queda es que U1 menos U2 por B es igual a 0 para todo B en H, y en particular para B igual a U1 menos U2. En particular para ese B, entonces lo que me queda es que U1 menos U2 por U1 menos U2 es igual a 0, pero eso a la vez es la norma de U1 menos U2 al cuadrado. Y si esa norma es 0, me queda que U1 es U2. Y de ahí hemos probado la unicidad del U en caso de que exista, que todavía no lo hemos probado. Pasemos entonces ahora a demostrar que dado un L cualquiera, siempre hay un U que lo representa. Muy bien. Entonces, para demostrar eso vamos a considerar el núcleo de ese funcional lineal. El núcleo es el conjunto de todos los B en H, tales que L aplicado a B es 0. Entonces, la interpretación geométrica de esto es que va a existir un vector U tal que hacer L y aplicárselo a B es lo mismo que hacer el producto escalar con U. Pero veamos un poquito, primero vamos a sacarnos de encima el caso trivial para poder pensar más libremente. Entonces, supongamos, miremos ahora el complemento ortogonal de M. Si el complemento ortogonal de M contiene solamente al 0, eso quiere decir que M es todo el H, porque M es el complemento ortogonal del complemento ortogonal al ser un espacio, y si M es todo H, quiere decir que el núcleo de la transformación es todo H, y entonces tomo U igual a 0, y resulta que L aplicado a B es 0 por B es igual a 0 para todo B en H. Y eso es lo mismo que decir que el núcleo de la transformación L es todo H. Ahora vamos a ver una interpretación un poquito geométrica de por qué será cierto que hay un U que representa al L. Y pensemos lo siguiente. Ahora vamos a mirar este caso en que el complemento ortogonal no es el 0. Nosotros sabemos de álgebra lineal que si estamos en un espacio de dimensión finita, la dimensión del espacio de origen de esa transformación lineal, la L va de lineal y va de H en R. Entonces la dimensión del espacio dominio de esa transformación lineal es lo mismo que la dimensión del núcleo de la transformación lineal más la dimensión de la imagen. Cuando el M, el complemento ortogonal de M no es el 0, quiere decir que la imagen no es solamente el 0, sino que son todos los reales. Por lo tanto, esta dimensión es 1. Pero como esta dimensión estamos pensando que en general va a ser infinita, y esta va a ser infinita, no podemos decir que infinito menos 1 es otra cosa que infinito. Sin embargo, si pensamos en los complementos ortogonales, sí podemos pensar que este núcleo le falta una dimensión para llegar a la de este. Y una manera correcta de decir eso es decir que la dimensión de ese núcleo, que es el M, complemento ortogonal, es 1. Es eso que le falta. Entonces, eso es lo que vamos a tratar
demostrar ahora, con esa intuición geométrica, ¿sí? Entonces voy a borrar esto y voy a dejar esa idea de lo que queremos probar. Entonces, ¿cuál es la idea? Si el complemento ortogonal de M no es vacío, o sea, no es el espacio trivial 0, entonces existe un Z en el complemento ortogonal de M, que no es el 0. Y a ese Z, si yo le calculo L de Z, no me va a dar 0, porque si me diera 0, quiere decir que pertenece al M, pero estamos hablando que este es un elemento del complemento ortogonal que no es nulo. Por lo tanto, está bien decir que L aplicado a Z no es 0. Entonces, la idea es probar que finalmente el M perpendicular son todos los múltiplos de ese Z. Y entonces la demostración va de esta manera. Vamos a considerar beta, el escalar L de B dividido L de Z. Y entonces, cuando yo tome un vector B, para un vector cual B, perdón, vamos a organizarlo un poquito más. Tomo un vector B en H y defino beta igual a L de B sobre L de Z. Entonces, cuando yo haga L de B menos beta Z, eso me va a dar L de B menos beta por L de Z. Pero beta es L de B sobre L de Z, por lo tanto esto es L de B menos L de B sobre L de Z por L de Z, es decir, 0, porque este se cancela con este, y entonces todo me da 0. Es decir, que este B menos beta Z es un elemento de M. Y el Z es del complemento ortogonal, por lo tanto al B yo lo puedo escribir como B menos beta Z más beta Z. Este es un elemento de M complemento ortogonal y este es un elemento de M. ¿Sí? Estas serían las proyecciones esas con las que trabajamos en la sección anterior o en el video anterior. Esta es la proyección sobre el complemento ortogonal de M y esta es la proyección sobre M. Y entonces, a ver, observemos una cosa. Si yo hago L de B, esto es L de B menos beta Z más L de beta Z. Y eso, cuando el B menos beta Z, como está en M, esta parte es 0 y esta segunda parte es beta por L de Z. Es decir, L de B, bueno, voy a llegar a lo mismo que me da L de Z. A lo que quería ir es que siempre tengo acá L de Z. Y el Z es ese elemento que elegí en el M perpendicular. Es decir, que todo eso, ese es el secreto de esto. Cualquier vector que yo tome lo puedo escribir como algo en M, como más un múltiplo de M perpendicular. Perdón, más un múltiplo de Z. Cualquier B que yo pueda escribir, lo puedo escribir como una suma de un elemento en M más un múltiplo de Z. Y entonces eso me está diciendo, un poco de manera escondida, que M, el complemento ortogonal de M, es el espacio generado por ese Z. Por lo tanto, es un espacio de dimensión 1. Bien, entonces yo ahora empecé por L de B y me llegué a que esto es beta por L de Z. Siempre es L de Z. Y yo quisiera que esto sea un cierto U por B. ¿Sí? Eso es lo que yo quisiera, que es un U por B. Entonces, este L de Z, por otro lado, es siempre el mismo número aplicado a Z. Ok. Entonces, lo que voy a hacer es definir el U de esta manera, a ver si esto está bien. L de Z por Z sobre la norma de Z H al cuadrado por Z.
perdón, esto es, esto que está acá, es lo que voy a definir como U. Es decir, que acá me va a quedar el B. Entonces, si elijo el U de esa manera, cuando hago Z por B, este B tiene una parte que es perpendicular a Z, que es esta, y que me da 0, y después cuando hago el Z por B, me da el beta por ZZ. Entonces, esa es un poco la idea de esta construcción. Ahora vamos a pasarla en limpio, entonces. A ver, borro todo, toda esta parte, y definimos U como L de Z por Z sobre la norma de Z, norma H al cuadrado, por Z. Ese es un vector donde de alguna manera normalicé el Z para que esto, cuando yo le aplique a cualquier vector, me quede lo que quiero. Entonces, empecemos ahora haciendo U por B para cualquier B. Eso es U por B menos beta Z más U por beta Z. U por B menos beta Z debería ser 0. ¿Por qué es 0 ese vector, ese producto interno? Porque B menos beta Z pertenece a M, y ese Z, que es un múltiplo de U, ese U, o el U, que es un múltiplo de Z, pertenece al M perpendicular. Entonces ese término es 0. Y este otro, entonces me quedó beta por UZ. Beta, que estaba escrito ahí, es L de B sobre L de Z. Y me queda U por Z, pero U por Z, cuando escribo lo que es U, es L de Z sobre norma de Z cuadrado por Z por Z. Entonces acá saco el L de Z fuera del producto interno y se va con este, y me queda Z por Z sobre norma de Z cuadrado, esto es 1, finalmente me queda L de B. Es decir, que U por B es L de B, ¿no? En la definición de este U, yo no usé quién era el B. El B este y el beta lo usé para el razonamiento, pero para pensar un poco, pero la definición del U es de esta forma. Muy bien, con esto terminamos la demostración del teorema de representación de Riesz, es decir, que hemos demostrado este enunciado que tenemos acá, tan bonito, que es equivalente a este. Es decir, todo L en H' es un L de U, ¿no? Entonces, en muchos casos vamos a escribir que H es isométrico a H', en el sentido de que si yo tomo una U en H, le asigno la L de U en H', definida por L de U aplicado a B, igual al producto escalar de U por B, y en ese sentido, la norma de LU en H' es igual a la norma de U en el H original. Por eso son isométricos. Esta transformación, que a cada U le asigna un L de U, y que si comienzo con un L en H', entonces existe un U en H, tal que L aplicado a B es igual al producto escalar de U por B, resulta que la norma de ese U en H es lo mismo que la norma del LU en H', y entonces hay una biyección entre H y H', que además mantiene la norma y por lo tanto es una isometría. Muy bien, entonces esos espacios son isométricos, muchas veces son realmente diferentes, pero uno los puede interpretar, pero tiene que tener cuidado de que está interpretando un elemento de U como un elemento de H', siempre a través de esta igualdad.
y no es que realmente H es igual a H'. Decir esto es peligroso. Si bien uno en algunos casos lo puede interpretar, es peligroso. Es siempre importante interpretarlo con esta formulación de ahí. Muy bien, con esto terminamos este video y nos vemos en el próximo.